Vamos a empezar y vamos a grabar esta clase con la fe que muchos más lo van a escuchar. ¿Y de qué se trata estos miércoles? Pues que estamos retomando después de los 21 días de ayuno y el propósito, como siempre les decimos, ¿verdad? Poder seguir creciendo en la palabra, conociendo, intimando a través de las escrituras y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos ayude a practicar la verdad de la palabra de Dios. Y en este libro de este profeta menor Habacuc, estamos viendo los profetas menores, él nos trae una enseñanza tan hermosa de cómo tenemos nosotros como hijos de Dios de reaccionar ante la injusticia. Y si nos ponemos la mano en el corazón, un segundo, un minuto aquí, unos segundos, ¿cuál ha sido tu reacción? Vamos a ser honestos unos con los otros ante un momento de injusticia. ¿Cuál por lo general es nuestra primera reacción ante un momento de injusticia? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién puede sincerarse en este grupo y recordar de repente algún momento de injusticia en el que has atravesado? ¿Cuál ha sido tu reacción? Bueno, en un momento de injusticia, lo que a veces uno, viendo bien en el caso de uno que es una injusticia que no es cierta, entonces nuestra reacción es obviamente de cólera, de ira, de depresión. Eso podría decir en un momento así de injusticia. Miren cómo nuestras emociones se ven afectadas, ¿verdad? Y cómo reaccionamos bajo la ira, bajo la depresión, bajo la tristeza, bajo el enojo. Y yo creo que todos podemos coincidir en esas reacciones, ¿verdad? Y claro, muchas injusticias de repente sí reales, otras de repente pueden ser imaginarias, pero ¿a qué Dios nos quiere llevar? Porque la palabra es tan hermosa que Él nos habla para cada situación difícil que nosotros vamos a atravesar debajo del sol. Y la injusticia es algo que se mueve debajo del sol. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde ¿quién está gobernando este mundo? Dice la palabra. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, ahí viene el príncipe de este mundo con el cual nada tengo que ver. O sea, realmente la injusticia gobierna este mundo. No nos tiene que tomar por sorpresa, ¿verdad? Pero mira cómo nosotros, hijos de Dios, que pertenecemos a un reino diferente, Dios sí nos enseña a través de su palabra cuál tiene que ser nuestra reacción, nuestra postura, nuestra posición ante la injusticia. ¿Ok? Y vamos a verlo a través de este profeta Habacuc. Son 3 capítulos poderosos, pero si nosotros tenemos corazón, tenemos oído, corazón atento a recibir y aplicar, definitivamente vamos a hacernos la vida más fácil. Y de eso se trata, que podamos vivir de la manera como Dios nos está llamando. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Ok, miren eso. Libro de Habacuc. Miren esas bellas páginas cómo se están moviendo ahí. Ah, por ustedes, para ustedes. Yo me pongo ahí a hacer cosas y le pido al Espíritu Santo que me ayude y me enseñe. Quiero aprender a hacer cosas más didácticas. ¿Por qué? Porque yo quiero que muchos corazones, muchos oídos puedan unirse a estos tiempos de enseñanza, de aprendizaje, y que el Espíritu Santo sea el que definitivamente selle su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos cada uno de nosotros convertirnos en esos testigos fieles de testificar, porque la palabra está ahí para todos, ¿ok? Entonces, mira esto, el libro de Habacuc. Vamos a hablar un poquito de Habacuc. Era un profeta menor, conocido como profeta menor. Les recuerdo por qué, porque el libro es pequeñito, 3 capítulos. Era un levita en ese tiempo, ¿ok? O sea que él trabajaba y estaba todo el tiempo sirviendo dentro de sus roles de levita en el templo, en la casa de Dios. En cuanto a la fecha de la escritura de Habacuc, no se sabe con certidumbre, pero aquí va lo importante. ¿A quién va dirigido el libro de Habacuc? Este profeta escribe este libro en ese tiempo de la historia, para el pueblo de Judá,
pero me gustó esta otra parte que yo les puse. Realmente la palabra de Dios es para el ser humano de todos los tiempos. Mira lo que les puse ahí. ¿A quién iría dirigido este libro? Al pueblo de Dios de todos los tiempos que se estén formulando preguntas difíciles acerca de la vida. Yo creo que como personas, como seres humanos, cada uno de nosotros o cada persona llega en un momento en su vida a cuestionarse preguntas, yo digo, filosóficas, existenciales. Yo les decía los otros días esas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién de nosotros no nos hemos encontrado en momentos de preguntas difíciles? ¿O has escuchado a alguien? Hoy mismo hablábamos temprano y pedíamos oración por esta familia de este niño que perdió a su mamá ayer de una manera tan inesperada y trágica, y lo he tenido en mi corazón. No lo conozco, no sé quién es, pero escuché que perdió a su mamá, un teenager, y yo digo, wow, Señor, ¿cómo, por qué, no? Si nosotros nos hacemos preguntas ahorita, imagínate ese niño, imagínate esa familia, imagínate los cercanos a él, qué cosas y preguntas están en su mente, en su corazón en este momento, ¿verdad? Y cuánto más cuando hay momentos injustos, difíciles, inesperados, que vienen esos cuestionamientos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo que ser así? Y tantas preguntas que nos pueden, si no las sabemos llevar al Padre, nos pueden llevar a un cuadro de depresión, a un cuadro de queja, a un cuadro de desesperación, a un cuadro de negar la fe en Dios. Muchas veces pasa, son tan fuertes los golpes que hay personas en un momento dado que hasta se enojan con Dios. No, y le echan la culpa a Dios. Y mira lo que vamos a aprender acerca de estos temas en Habacuc. Y yo les quise poner este versículo. ¿Quién lo quiere leer? Lucas 24, 25, 27 está ahí en la pantalla para que participen conmigo. Es 1 horita, 60 minutos para que estén desconectados de otras cosas y estén conectados aquí. ¿Quién lo lee? Lucas 24, 25, 27. El que está en la dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo les quise poner ese versículo recordándoles y recordándonos cómo Jesús, mira eso, ¿se acuerdan en el momento que Jesús resucitó? Lo vimos en Juan en el ayuno, y ese es un pasaje que lo dice Lucas, que todos estaban obviamente aturdidos por la muerte de Jesucristo, y el mismo Jesús se les paró después de haber resucitado y les dijo esto: oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que... En esta parte quiero que te enfoques, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y mira lo que dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, yo te pregunto, ¿Jesús conocía la escritura? Claro que sí. Mira lo que está diciendo la palabra. Él recitaba, él conocía la palabra de Dios. O sea, él les hablaba de Habacuc, él les hablaba de todos los profetas que estamos nosotros estudiando, porque la palabra de Dios en general se trata de la revelación de Jesucristo. Amén. O sea, si Jesús habló de los profetas, si Jesús habló para que aprendieran de lo que él decía, cuánto más también nosotros tenemos que aprender. Por eso es que es tan importante que pongas en tu agenda, que te motives, que te disciplines en cuanto a tu crecimiento espiritual. Nada de lo que tú hagas, yo siempre lo repito, para tú crecer espiritualmente va a ser en vano. Si tú haces las cosas de corazón, si tú realmente eres intencional, la palabra va a ser revelada y tú vas a poder testificar de todo lo que él nos muestra. Entonces vemos ahí el ejemplo como él
conocía las escrituras. Por eso decíamos en las clases pasadas, nosotros como cristianos, aunque vivimos en esta etapa nuevo testamentaria, le decimos la etapa de la gracia después de Cristo, no podemos olvidarnos del Antiguo Testamento. No podemos disociar el Antiguo del Nuevo Testamento porque todo conecta. Al contrario, cuando tú abres tu corazón, tu mente, tus oídos a la palabra de Dios en su totalidad, se va a iluminar tu entendimiento mucho más de quién es la persona de Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, quién eres tú. Amén. Amén, amén. 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 Ok, miren esto. Ahora vamos a hablar un poquito del autor y en cuanto al tema del libro. Ya habíamos dicho que el autor es Habacuc, levita, trabajaba en el templo. Y mira, a la par, como Nahum, otro profeta que vimos el año pasado, creo que ese fue el último, Nahum profetizó acerca de la caída de la nación de Asiria. Dios levanta a Nahum en esa época donde los asirios eran enemigos del pueblo de Dios y profetiza y esta nación cae. Lo mismo pasa con el profeta Abdías, profetizó la caída de los idumeos, otros enemigos del pueblo de Dios. Y viene Habacuc en esta historia a profetizar sobre la caída de otro enemigo que se levantó contra el pueblo de Dios, que era el imperio de los caldeos. Enemigo, enemigo, enemigo. Mira tú, ¿dónde tiene que estar nuestra confianza? Enemigos se van a levantar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la lucha es entre el bien y el mal. Dios y el reino de las tinieblas. Nosotros le pertenecemos a Dios. La palabra dice, ustedes van a estar en batallas espirituales, pero no importa cómo se llame el enemigo que se levante en contra de tu vida, ¿quién es el que defiende? ¿Quién es el que trae justicia? ¿Quién es el que te llama a confiar? Es nuestro Padre. Porque mira cómo cada uno de esos profetas enseñaba a depender de Dios, a descansar en el Señor, a no buscar la justicia en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias maneras. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, creo que es Santiago, que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estábamos diciendo, hay que sincerarnos. ¿Cuáles son nuestras primeras reacciones ante la injusticia? Yo creo que a todos nos ha pasado. Ira, enojo, querer decirle las cosas a la persona o querer defendernos, ¿verdad? Eso está aquí. Pero mira lo que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque en medio de cualquier circunstancia, aún de injusticia, Dios nos está llamando a ir primero a Él. Y Él hará justicia, y Él pondrá el orden a ese desorden, y Él pondrá el orden a ese caos que podamos estar viviendo o que puedas ver. Amén. Habacuc 2:4 es el corazón de este profeta Habacuc. O sea, la base de este libro de Habacuc está en este versículo del capítulo 2 de Habacuc, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mira cómo este profeta nos está llamando nuevamente a nosotros los creyentes a estar en ese lado, no en el orgullo, no en enojarnos, no en contender, no en buscar nuestra propia justicia, sino más el justo por su fe vivirá. Y cada uno de nosotros, si hemos aceptado la obra redentora de Jesús, la sangre de Jesús, la hemos creído y la hemos aceptado, dice la palabra que por fe ya somos justificados. Ya soy justificada, ya eres justificado, entonces estamos llamados a caminar por fe. Y vamos a estar viviendo constantemente en esa eternidad. ¿Ok? Habacuc, el profeta Habacuc empieza en un diálogo de queja. Él se quejó con Dios. Mira qué chévere que nos podemos quejar con Dios. Él rompe esquemas y pensamos que no podemos venir delante de Dios y abrir nuestro corazón. Él rompe esquemas. Nosotros podemos venir y derramar nuestro corazón completamente a Él. ¿Sabes qué?
quejarte, llorar, preguntarle, todo lo que tú quieras a Él. Él no nos va a dejar en la misma condición, Él nos vuelve a levantar. Porque Habacuc estaba enfrentando eso, estaba en un momento donde había una aparente tolerancia de la iniquidad por el Señor. Él estaba mirando el caos en donde él vivía y cómo Dios no hacía nada. Aparentemente, Habacuc estaba en una iniquidad, viendo una iniquidad triunfante que no recibe castigo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, quizás has escuchado, cómo el mal puede triunfar? ¿Cómo el mal puede ganar? ¿No se les hace familiar a veces eso? Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué el mal triunfa? ¿Por qué le va bien a esta persona? Etcétera. Y podemos ver la iniquidad, el mal triunfando y no hay castigo. Eso estaba enfrentando a Habacuc. Vamos a ver qué Dios le responde, porque no es diferente a esta época tampoco. Entonces, estas son esas preguntas de reflexión. En medio de injusticias, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿A dónde acudimos en medio de la injusticia? ¿Cuál es tu primera y mi primera reacción ante la injusticia? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos frente a la injusticia? Y acordándote de esto, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Tú sabes qué también puedo ver aquí? Que no vale la pena, iglesia. No importa qué tan dura sea la situación o la injusticia en un momento dado que puedas vivir o palpar, no vale la pena que nuestro corazón sea dañado y por buscar justicia nuestro corazón se endurezca. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Porque muchas veces en el afán quizás de buscar tu propia justicia puedes caer en orgullo. ¿Por qué? Porque la ira toma control y es una cosa que sigue a la otra. Amén. ¿Se está escuchando? Amén, pastora, se escucha perfecto. Ay, Amén, amén. Qué rico. Escucha bien. Amén. Hola, señor Víctor. Qué rico escucharlo. Mira, entonces, en medio de esas injusticias, ¿ok? En medio de lo que podamos ver, visualizar, escuchar, tenemos un llamado y es a permanecer firmes en medio de cualquier situación adversa. Sí podemos permanecer firmes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la fuerza y la fortaleza, ¿ok? Ante las dudas y preguntas, aprendamos a llevar las perplejidades al Señor, quien pronto las disipa y da solución al problema. Que eso se quede en nuestro corazón hoy. Ante cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud en tu corazón, en tu mente, aprender a llevar todo eso al Señor todo el tiempo, porque Él va a dar la respuesta en su tiempo. Acordémonos que esto no se trata de nuestros tiempos, el tiempo de Dios es perfecto y Él responde. Y aun cuando hay un proceso de injusticia, de mal que tú puedas estar viendo que está obrando, que no pasa, Dios tiene el poder, tiene la omnipotencia, tiene esa es su esencia de que Él va a utilizar todo eso aún para seguir haciendo cosas maravillosas en tu carácter. Yo siempre me he quedado con esto, si hablamos del punto A al punto B, tú estás en el punto A y quieres esa promesa que está en el punto B, ese sueño, ese milagro, esa meta. A Dios le importa, claro que Dios te la quiere dar si es conforme a su voluntad, pero ¿sabes qué le interesa más a Dios? Del punto A al punto B, el proceso que nosotros caminamos del A al B. Porque en ese proceso de espera, en ese proceso de descansar en Él, en ese proceso de creerle a Él, en ese proceso de entregarle esas injusticias a Él, tu carácter y mi carácter se están fortaleciendo. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a parecer más a Cristo. Y eso no tiene precio. Eso es lo que nos lleva a una vida victoriosa. Amén. Tu carácter siendo formado aún en esos momentos difíciles. Y yo creo que si somos honestos, nuestro carácter
por lo general se ha formado de una manera más fuerte o más rápida en los momentos difíciles, ¿sí o no? ¿Quién lo cree? Porque cuando las cosas están chévere y celebramos victorias, gloria a Dios por eso, pero a veces es un arma de doble filo también, porque nos descuidamos. Por eso la palabra dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe en todo tiempo. Pero es tu carácter y mi carácter lo que Él quiere fortalecer, afirmar en esa nueva criatura que tú eres en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver de este profeta Habacuc? No importa cuán oscuro sea el porvenir y cuán triunfante parezca el mal, el hombre justo, o sea, yo, di tú, pon tu mano en tu corazón y dice, yo, no debe juzgar por las apariencias, sino más bien por la palabra de Dios. Mira esto. Por eso es que es tan maravilloso que ninguna situación que el enemigo quiera traer o haya traído a tu vida o la vaya a traer es más grande que nuestro Dios. Amén. Otra verdad, como justificados en Cristo, estamos llamados a vivir una vida de fidelidad y confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos el pasaje o la excusa si las situaciones no van conforme tienen que ir a desviarnos. Al contrario, nosotros por fe estamos justificados. Nosotros por fe amamos y somos amados por Dios. Nosotros por fe queremos permanecer firmes en Él, con Él y para Él. Y eso es vivir y buscar una vida de fidelidad y confianza en nuestro Padre, no por lo que nos dé, no por lo que tenga hoy o lo que me dé mañana, porque tú te imaginas un amor así, yo te amo si me das, yo te amo si me cumples, yo te amo si haces lo que yo digo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros humanamente que nos amen de esa forma? ¿Cuánto más nuestro Padre? Nosotros, cuando vamos entendiendo la obra de Jesús por amor a nosotros, decidimos amar por quién es Él y por qué hizo lo que hizo por nosotros. Entonces ya nuestro amor hacia Dios, nuestra vida, nuestra entrega, no puede estar condicionada porque me das, no me das, siento, no siento, pienso, no, decido amarte y seguirte por todo lo que tú eres. Amén. Imagínate fortalecer tu carácter de esa forma que en medio de cualquier mentira del enemigo, tú sigas parado firme en esa fidelidad a tu Padre. Tú sigas parado firme en esa fe que tú estás profesando. Si pudiéramos ver espiritualmente, yo veo el diablo retorciéndose ahí porque dice con este y con este no puedo hacer absolutamente nada, me rindo. ¿Por qué? Porque estamos parados firmes en la verdad de quién es Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver la queja de Habacuc. Mira esto, cómo se quejó Habacuc, o sea que tranquilos si tú y yo nos hemos quejado. Capítulo 1 del 1 al 4. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Se te hace conocido eso a veces? ¿Cuánto tiempo he orado y Dios no me escucha, Dios no responde? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Wow, mira la queja de Habacuc con Dios. ¿Dónde estás, Dios? Mira todo el mal que está pasando, mira la violencia, mira los que se levantan y tú no haces nada. ¿Dónde estás? Le está diciendo Habacuc. Estaba en un conflicto de fe, como nos pasa a nosotros. Amén. La pregunta de Habacuc es, ¿por qué no se castiga el pecado? ¿Por qué no haces algo, Dios, si tú dices que eres Dios? Y mira la respuesta de Dios, porque Él escucha, porque Él quiere que tú expreses lo que hay en tu corazón. Ahí en los próximos versículos dice, mirad entre las naciones
y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y de ahí sigue diciendo y dice, escarneceré a los reyes, o sea, los que eran enemigos de ese tiempo del pueblo de Dios. Dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, que quiere robar tu fe, hacerte creer que tu Dios es chiquito y que la situación es gigante y que tú no puedes vencer esa situación. Pero mira lo que dice Jehová, cómo le responde a Habacuc. Yo haré una obra en estos días que cuando os contare no la creeréis. Lo estaba incitando, confía en mí, espera en mí, yo estoy mirando todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. A Dios no le toma por sorpresa absolutamente nada. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, omnipresente. Amén. 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 Entonces, ¿qué le está diciendo en otras palabras? Yo estoy obrando a pesar de. Yo quiero recordar esa verdad a los que están aquí conectados, los que escuchen. Luis Fernández, bienvenido. Josué, Betty, Mabel, Isabel, Víctor, Kelty, Pastora Liliana, Brenda y todos los que vayan a escuchar esto. Yo estoy obrando a pesar de esa injusticia. Yo estoy obrando a pesar de lo que tus ojos ven. Yo estoy obrando a pesar de la queja que pueda venir a tu corazón. Yo estoy obrando aunque tú no lo veas. Y el pecado y la maldad no se quedan sin castigo. Pero ¿quién es el que hace justicia? Es Dios. ¿Tú te imaginas si nosotros nos ponemos en el trabajo de hacer justicia? Eso le corresponde al Padre. Amén. Amén. Mira el otro conflicto que este estaba de conflicto a conflicto, Habacuc. Viene el conflicto número 2. Vamos a ver cómo su fe sigue siendo, estaba quejándose y hablando porque no entendía lo que pasaba. Y vemos en los otros versículos la otra queja de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Mira lo que le dice Habacuc. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Es que tú eres muy santo, Dios. ¿Qué Dios va a poder tomarse el tiempo de ver toda esta maldad? Como dijo Job, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Qué lindo, porque Dios nos lleva a todo el tiempo a confiar y a confiar. Y esa queja le estaba dando a Habacuc, tú eres muy santo, como tú no puedes ver el oprobio que hay, tú no entiendes el mal que está viviendo esta persona, esta familia, esta nación. Y él estaba tan impactado, Habacuc, porque los que se habían levantado era el imperio caldeo. ¿Para qué? Para esclavizar de una otra manera al pueblo de Judá, que es el pueblo de Dios. Y aún, y una de las características de los caldeos, ese orgullo, esa confianza falsa, muy destructivos, y cómo Dios en su soberanía estaba permitiendo que estos caldeos se levantaran para oprimir al pueblo de Judá, pero a la vez él iba a utilizar al propio enemigo para llevar al pueblo de Judá nuevamente a los caminos de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios usa hasta el mismo diablo. Dios usa las mismas situaciones, por más difíciles que sean, para que su obra se complete para bien para los suyos. No sé si me estoy explicando bien o lo estás escuchando bien. No importa qué tan mal sea lo que se haya levantado, Dios tiene el poder de utilizar eso negativo para cumplir el propósito de bien para los suyos.
En esa queja, Habacuc estaba diciendo, ¿existirá el mal eternamente? ¿Cuántas preguntas? Y en este presente muchas personas pueden estar en ese cuadro. El mal siempre va a triunfar por todo lo que se pueda ver, ¿verdad? Injusticias, niños muriendo, familias desoladas, perdiendo de repente sus familias, sus casas, todo lo que tú te puedas imaginar. Niños muriendo a corta edad por enfermedades diagnosticadas que no tienen sanidad en ese momento, tantas cosas que pueden pasar que lo podemos catalogar como injusticia. Pero mira lo que le responde Dios en esa segunda queja en el capítulo 2:5. Le dice a Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Qué maravilloso, porque a pesar, mira lo que nos enseña Habacuc, él se quejaba, él hablaba con Dios, él exponía lo que había en su corazón, pero ¿qué dice ahí? Voy a esperar que me dice Dios. O sea, Dios nos invita a ese diálogo sincero todo el tiempo con Él y con la actitud de esperar su respuesta, con la actitud y la fe de qué Dios me va a decir. Eso se llama confiar. Amén. Y dice, y Jehová me respondió, y viene la respuesta de Dios, y le dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y viene ese versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mira qué promesa y qué respuesta de consolación le da Dios a Habacuc. Escribe la visión y declárala en tablas. ¿Qué te lleva a ti a ver eso? Que en medio de las situaciones, como Él no responde, visualiza. Hay que aprender a tener visión del éxito que Dios nos quiere dar. En medio de la situación más caótica que podamos vivir, de injusticia, de desaliento, de desesperanza, mira lo que le dice, escribe la visión y declárala en tablas. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Lo estaba llevando a ejercitar su fe, a visualizar la victoria, que no es en el tiempo de Dios, es en el no es en el tiempo del hombre, en el tiempo de Dios. Pero nosotros ganamos eso primero en nuestro corazón, primero con nuestra fe. Porque tiene que estar claro en el corazón de nosotros lo que hoy se hablaba temprano. Amado y amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios no se puede contradecir con su palabra. Entonces Él te va a decir en un lado, quiero que seas prosperado, pero qué rico que sufren la injusticia que está viviendo. No. Amado y amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y en el momento de la injusticia, de la queja, confía en mí. Visualiza tu victoria. Visualiza mi mano obrar. Visualízate viendo el milagro de Dios. Un llamado a qué? A fidelidad. Inspirado en qué? En las promesas de nuestro Padre. La palabra está llena de promesas y Él nos está llamando a confiar, a creer, a mantenernos, a sostenernos en la palabra. Porque en su tiempo lo vamos a ver manifestado. ¿Ok? O sea, Dios le responde ante la queja de Habacuc, ¿existirá el mal eternamente? Dios le dice, confía en mis tiempos, en otra palabra. Amén. Dime tú si no es poderosa la palabra, ¿cierto? Qué rico cómo podemos leerla, estudiarla y cómo nos levanta en fe. Y terminamos con el capítulo 3. Son 3 capítulos y mira todo lo que podemos aprender. Y en ese capítulo 3 se habla que es el triunfo de la fe de Habacuc, porque después de venir de queja, de hablar con Dios, de dudar, de pensar que el mal va a existir eternamente, viene esa oración de Habacuc donde se ve el triunfo de su fe. Y lo vemos en el capítulo 3. Mira estos pares de versículos. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Wow.
¿Quieres triunfar en fe? ¿Cuántos de los de aquí quieren seguir triunfando en fe? Amén. Sí. Amén. ¿Quién más quiere triunfar en fe? Solo escuché 2 voces. Amén. 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 ¿Quieres triunfar en fe? Mira cómo triunfó Habacuc. He oído tu palabra y temí. Tiene que ser un hábito, un estilo de vida que tú y yo busquemos escuchar la palabra, bajarla a nuestro corazón y ese temor de Dios va a crecer. No temor de miedo, ay no, qué miedo, Dios me va a castigar, ¿qué va a pasar? No, sino un temor de respeto, de reverencia. Porque su palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y la palabra se cumple. Todo pasará menos la palabra de Dios. Mira lo que dice Habacuc: oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Le estaba orando Habacuc al Padre. En medio de esta tiranía que estoy viviendo, en medio de esta injusticia, en medio del mal que parece que no acaba, en medio de todo lo negativo que pueda estar viniendo, escuchando, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, que en medio de una situación que nosotros nos veamos así, ¿sabes qué? A través de esta palabra, el Espíritu Santo nos recuerda que puede ser el momento para seguir avivando la palabra en ti. Tenemos 2 opciones: o nos dejamos derrotar por la situación o tomamos la decisión de que esa situación nos dé un impulso para algo más grande. Porque en Cristo todo obra para bien. Y si hemos nacido de Dios, hemos vencido al mundo con todas sus injusticias, con todo lo que veamos, con todo lo que escuchemos. Porque lo dice mi papá, y si mi papá lo dice, yo lo creo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros podemos orar con esa oración. Estábamos hablando de este niño que lo tengo aquí en mi corazón, en mi mente, que perdió a su mamá. En medio de esta trágica situación, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos que están viviendo. Que ellos te conozcan, que ellos puedan descansar en ti, que podamos llegar a ellos de alguna otra manera. Y así, imagínate, todos a nuestro alrededor pueden estar en situaciones difíciles, injustas, y Dios quiere llevar esa palabra a través tuyo y a través mío. Amén. El versículo 13 de ese capítulo 3 dice Habacuc: saliste para socorrer a tu pueblo. Mira esto, después de la queja, realiza, porque en el capítulo 1 le dijo a Dios: ¿dónde estás? No estás haciendo nada prácticamente. Y mira lo que realiza en el capítulo 3. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. ¿Quién es el que sale a pelear por ti? Tu Padre Celestial. Mira lo que dice: saliste a socorrer a tu pueblo, a tu ungido. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo somos ungidos de Dios, apartados para Él. ¿Quién sale a pelear por su pueblo? Nuestro Padre. Eso tiene que darnos a nosotros una paz, un amor, una tranquilidad, porque Él está peleando la batalla por nosotros. La palabra dice: Jesús resucitó y está a la mano derecha del Padre intercediendo por nosotros. Mira qué maravilloso. Él sigue intercediendo, Él sigue trabajando en el cielo a la mano derecha del Padre por cada hija e hijo de Dios. Y no hay tiempo ni espacio, todo el tiempo intercediendo por nosotros, que nuestra fe no mengue, que podamos crecer en el temor de Dios, que podamos entender a qué hemos sido llamados, cuál es el propósito de nuestra vida, que podamos permanecer firmes en la fe en medio de la circunstancia difícil que podamos atravesar. Él está intercediendo por nosotros, Él sale por nosotros. O sea, que en esos momentos donde la situación, por más injusta que parezca, te quiera engañar en tu mente, acuérdate de esto: Él sale por ti, Él sale a socorrerte. Tú eres su escogida y su escogido.
Aprendamos a descansar en sus tiempos. Y Habacuc le recordaba a Dios en esa oración de todo el capítulo 3, que lo puedes después meditar, cómo sus misericordias pasadas, porque hemos visto a través de los libros que hemos escuchado en Génesis y los demás profetas, cómo Dios rescataba a su pueblo una y otra vez a través de fe, de cuando ellos se arrepentían, las misericordias pasadas de Dios. Y le recuerda en esa oración que esas misericordias pasadas a Israel eran la promesa para las misericordias futuras. Por eso algo que te digo como un tip, si podemos decir, en momentos a mí me ha funcionado, en momentos donde de repente mi fe ha estado débil o he estado sintiéndome apagada, me he obligado a recordar las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Me he recordado, como la palabra dice, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, recuerda de dónde Dios te ha sacado, porque eso te hace otra vez tomar fuerza. Amén. Es un caminar de seguir ejercitando nuestra fe, recordar todas las maravillas de Dios del pasado para que eso sea nuestro empuje para ver su mover en nuestro presente y en nuestro futuro. Amén. Y vamos a terminar con este slide. 3, 17, 19. ¿Quién quiere leer esa palabra tan maravillosa? Miren cómo acabó Habacuc después de la queja, después de dudar, después de cuestionar a Dios. ¿Cómo acaba este capítulo 3 en esos versículos? ¿Quién quiere leerlo? Enamorado de Dios. Amén. A ver. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Y como dice nuestra amada Brendita, un poderoso amén. ¿Sí o no? Qué espectacular cómo acaba este profeta. Dice, aunque no haya nada, aunque no veas, aunque esto parezca que no se acaba, mira cómo termina Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mira qué aprendizaje para nosotros de que ninguna circunstancia podemos darle nosotros, ay, se me corrió, la autoridad de que nos robe el gozo. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios está por encima de cualquier noticia, de cualquier situación. Él es Dios y ese Dios es tu Padre y ese Padre te llama todo el tiempo a confiar en Él. Él es el gozo de mi salvación. Él es el Dios de mi salvación. Entonces, la lección de fe que Habacuc nos da, cualesquiera que sean las circunstancias o las de su pueblo, por más oscuro o sin esperanza que esté el porvenir, se alegrará en el Señor, el Dios de su salvación. Y en Hebreos 12:2 recuerda la palabra, el mismo Jesús, cuando iba hacia el último instante más difícil de completar en la cruz su sacrificio, él dijo, pongo el gozo delante de mí. Pongo el gozo delante de mí. Amén. Amén. Qué poderosa es la palabra, ¿verdad? Vamos a aprovechar a orar estos minuticos que nos queda, darle gracias por su palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy, así como Habacuc realizó, Señor, que con todo se iba a alegrar en ti, que tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Hoy te presentamos, Señor, nuevamente nuestros corazones, te presentamos tu iglesia, te presentamos los nuestros, Señor, te presentamos esas situaciones, Señor, Padre, injustas, Señor, esos momentos, Señor, donde
hemos querido resolver a nuestra manera, Dios, pero hoy te las entregamos a ti, Señor. Hoy decidimos descansar en ti. Hoy decidimos creerte como Habacuc, Señor, terminó, que no importa que no haya, Señor, fruto, vacas en los corrales, Señor, no importa lo que nuestros ojos puedan ver, decidimos, Señor, alegrarnos en ti, que eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Y hoy clamamos, Señor, en acuerdo para que tú levantes, Señor, la fe de cada uno de tus hijos, Señor, los que estamos aquí conectados, los que escuchen, Señor, los que vengan a nuestro corazón ahorita, Dios, que tú sabes que puedan estar pasando por momentos difíciles. Hoy oramos, Padre, para que Espíritu de Dios seas tú atrayéndolos y dándoles esa paz, Señor, mostrándoles, Señor, cómo tú llegas a tiempo, cómo tú respondes, Señor, cómo tú, Señor, no estás ajeno a ninguna situación, Señor, ni a ningún dolor, ni a ninguna injusticia, Señor. Tú no estás ajeno al mal que se mueve debajo del sol. Tú no estás ajeno, ignorante a ninguna situación que nos pueda, Señor, haber afectado, Señor. Tú eres Dios, Padre. Y queremos, Señor, creerte, confiar, así como Habacuc decía, oí la palabra y temí. Oramos, Señor, para que ese temor de Dios siga creciendo en nosotros y podamos tener esas vidas, Señor, en obediencia, en fe, en adoración. Gracias, Padre. Nos vamos de aquí nunca de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. Amén.